Existe una posibilidad de que toda nuestra galaxia, la Vía Láctea, se encuentre en el llamado vacío espacial. Es una región donde hay relativamente poca materia en comparación con otros rincones del universo conocido, y es mucho menos densa que en otras partes de este. En otras palabras, podríamos existir en una burbuja de aire en un pastel. Si eso fuera cierto, significaría que somos incluso más solitarios de lo que pensábamos. En nuestro universo, todas las galaxias se están alejando constantemente unas de otras. Para entender qué tan lejos se alejan, los científicos utilizaron algo llamado Ley de Hubble-Lümmert. Es como un velocímetro, pero para galaxias. Sin embargo, hay un misterio cósmico llamado tensión de Hubble. Este desafía lo que sabemos sobre la expansión del universo. Los científicos solían considerar la ley de Hubble-Lümmert como una guía confiable, pero observaciones recientes cuestionan esta confiabilidad. Las velocidades que vemos en la vida real no coinciden con las distancias que calculamos y esperábamos. Los conocedores del tema no están seguros de por qué estas mediciones no cuadran. Los investigadores siguieron los movimientos de las supernovas y observaron que el universo parece expandirse más rápido a nuestro alrededor de lo que lo hace en general, como si estuviera evitándonos activamente. Después de considerar esto, comenzaron a suponer que todos podríamos vivir en un vacío cósmico. Los espacios cósmicos son vastos espacios vacíos entre galaxias. Hacen que nuestro mundo entero parezca una gran esponja. Volvamos al principio, solo una fracción de segundo después del Big Bang. Justo después del comienzo de todo, el universo era un plasma caliente y comprimido. Solo tenía variaciones muy pequeñas en densidad, llamadas fluctuaciones cuánticas. Después de ese suceso, el universo comenzó a expandirse. Esas fluctuaciones cuánticas crecieron junto con él, lo que creó regiones de variada densidad de materia. Debido a eso, el universo no se expandió de manera uniforme en todas partes. En cambio, pequeños conglomerados de materia comenzaron a agruparse, lo que con el tiempo creó estructuras masivas, las galaxias. Estas están dispuestas en enormes muros y filamentos con enormes brechas en medio, y estos vacíos son los que se conoce como espacio oscuro. Estos vacíos no están realmente vacíos. De hecho, contienen más del 15% de la cantidad de materia que se encuentra en medio en todo el universo. Poseen gas, polvo, materia oscura e incluso estrellas y galaxias. Sin embargo, tienen menos densidad que las regiones con galaxias, aproximadamente una décima de la densidad promedio de la materia, por lo que los consideramos casi vacíos. Por lo general tienen un diámetro que varía de aproximadamente 30 a 300 millones de años luz. Esa es una distancia enorme incluso a escala espacial. Para comparar, la mayoría de los planetas y nebulosas que hemos encontrado hasta ahora están a cientos y raramente a miles de años luz de distancia de nosotros. En el caso de los vacíos, si estuvieras en medio de uno, parecería una oscuridad eterna aparente. Las estrellas más cercanas estarían tan lejos que serían casi invisibles para ti. Algunos de ellos son especialmente grandes, se los conoce como supervacíos. El más grande conocido fue nombrado de forma creativa como Gran Vacío. Es tan grande que es imposible para nosotros incluso imaginarlo. Se encuentra a una distancia de 1.500 millones de años luz y tiene un diámetro de 1 a 1.300 millones de años luz. Sí, es básicamente un gran vacío oscuro, pero incluso este gran vacío no está completamente vacío. El gran vacío alberga 17 cúmulos de galaxias separados dentro de su expansión. Sin embargo, podría no ser el mayor vacío en nuestro mundo. Existe algo llamado el punto frío CMB. Es una zona inusualmente grande y fría de nuestro universo que vimos a través de las microondas. Destacó realmente en el mapa de nuestro universo con sus temperaturas inesperadamente bajas, y los científicos han pasado muchos años tratando de descifrar qué es esto. En 2015, los científicos propusieron que este lugar podría ser un supervacío y probablemente el más grande jamás descubierto. Siendo aún más originales con este, lo llamaron el Gran Vacío.
Si esto es cierto, este lugar sería un vacío con un diámetro de aproximadamente 1800 millones de años luz, alrededor de 1000 veces más grande que los vacíos típicos. No todos creen que esto sea posible, por lo que los científicos seguirán discutiendo sobre este tema por un tiempo. Hay otra teoría interesante sobre este lugar. Un investigador sugirió que este sitio podría haber sido una huella de nuestra colisión con un mundo paralelo. Es una hipótesis bastante audaz, pero lamentablemente no tenemos forma de confirmarla o refutarla con nuestras tecnologías actuales. En cualquier caso, a medida que el universo se expanda, estos vacíos crecerán y las paredes que conectan los cúmulos de galaxias se estirarán y romperán. Eventualmente los vacíos se fusionarán, lo que unirá gravitacionalmente cúmulos de galaxias y los dejará como islas en la expansión de la vacuidad. En otras palabras, tarde o temprano, la gran vacuidad consumirá todo en nuestro mundo. Entonces, resulta que podríamos ser una ocasión rara en un supervacío, uno del 15% de la materia. Esto explicaría por qué estamos rodeados de relativamente pocas galaxias. Este descubrimiento, si es cierto, desafía el modelo estándar de cosmología que creamos con la ayuda de Albert Einstein. Significaría que la gravedad en general se comporta de manera diferente a lo que esperábamos. Según el modelo estándar, tal subdensidad significativa no debería existir. Por eso, los científicos tendrán que explorar y considerar esta idea a fondo. Podría desafiar nuestra comprensión más básica de la física. Los científicos llamaron a esto agujero local. El descubrimiento del agujero local puede contener pistas para explicar la paradoja de Fermi. Tal vez, en esta parte específica del universo donde nos encontramos, la posibilidad de que se desarrolle vida inteligente en cualquier lugar cercano es muy baja. Quizá todos los seres conscientes se encuentran en algún lugar más allá de nuestro supervacío. Pero eso no significa que debamos perder la esperanza, o que la vida en cualquier lugar cercano sea imposible. De hecho, la vida en el universo podría ser mucho más común de lo que previamente pensábamos. Sabemos que los planetas interiores como Mercurio y Venus son inhóspitos debido a condiciones extremas. Sin embargo, Venus parece interesante porque, a pesar de ser un planeta tóxico loco, los científicos creían que era muy similar a la Tierra en el pasado. Incluso podría haber albergado vida. Desafortunadamente, estaba demasiado cerca del Sol y todas las buenas condiciones se evaporaron con el tiempo. Pero existe la posibilidad de que la vida microbiana haya sobrevivido en sus nubes de alta altitud. Marte, un desierto frío, también podría haber sido un lugar más amigable en el pasado con ríos y lagos. Aunque ahora carece de una atmósfera protectora, podría haber existido vida antigua allí. En ese caso, esta habría dejado posibles fósiles y microorganismos subterráneos podrían haber sobrevivido. Hemos descubierto algunas señales de ellos, pero aún estamos debatiendo si esta materia era realmente orgánica o no. Los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno y los gigantes helados no son ideales para la vida, pero sus lunas brindan esperanza. Europa tiene un océano debajo de su superficie helada, lo que la convierte en un posible punto de interés. Encélado libera agua al espacio, llevando moléculas complejas que insinúan posibilidades interesantes. Y Titán es especialmente único. Tiene cuerpos líquidos en su superficie, ríos y lagos de hidrocarburos. Aunque sus temperaturas brígidas no son ideales para la vida, los científicos se preguntan si podría albergar vida con un tipo de química diferente. Sin embargo, nos tomará décadas revisar todos estos cuerpos celestes y estudiarlos adecuadamente. No hemos enviado nada hasta ahora desde los tiempos de la Voyager 2, pero si tenemos suerte, podríamos explorar nuestro sistema solar durante el siglo XXI. En cualquier caso, existe mucho potencial para la vida incluso solo en nuestro sistema solar, sin mencionar todos los planetas y galaxias que hemos encontrado cerca. Nuestras estimaciones sugieren que el universo observable, el que podemos ver, podría albergar alrededor de 5.300.000 millones de mundos habitables. Uno de los candidatos más probables hasta ahora es Kepler 186f. Es un posible planeta similar a la Tierra, solo un 10% más grande que esta. Este orbita una enana roja, que es una estrella un poco más tenue y fría, pero de vida más larga que nuestro Sol.
y está a solo 490 años luz de distancia, que puede sonar como mucho, pero recuerda las distancias que discutimos con los supervacíos. Entonces, incluso si realmente estamos en un supervacío, aún somos afortunados de tener muchas galaxias y planetas a nuestro alrededor. Y si algún día encontramos una manera de viajar a través del universo, probablemente no sería un problema abandonar el agujero local. Unas extrañas explosiones en colores azul vibrante están produciéndose por todo el universo y mantienen intrigados a los astrónomos. Este raro y tremendamente poderoso evento tiene un nombre: Evento Transitorio Óptico Azul Rápido. El fenómeno no se comporta como nada que conozcamos, y las cosas se volvieron aún más extrañas cuando el más reciente ocurrió en un lugar donde no debería haber sucedido. Para entender realmente lo que pasó el año pasado, necesitamos retroceder un poco. Este tipo de extraña explosión fue detectada por primera vez en junio de 2018. La explosión azul ocurrió a unos 200 millones de años luz de la Tierra y recibió el apodo de la vaca. No, este evento no se parecía en absoluto a una vaca, pero sí tenía un formato inusual. En aquel entonces, esta explosión fue la más asimétrica que los astrónomos habían visto jamás. Estalló en el espacio en una forma aplastada, como un panqueque, no en una esfera típica como se habría esperado. Este fenómeno fue similar a una supernova, que es el tipo más común de explosión cósmica que ocurre cuando una estrella agota su combustible nuclear y colapsa bajo su propia gravedad. Sin embargo, los científicos también notaron 3 diferencias cruciales. Número 1. Este fenómeno es más poderoso que una supernova típica. Cuando sucede, la explosión azul emite más energía que toda una galaxia con cientos de miles de millones de estrellas como el Sol. Número 2. Es mucho más rápida. La explosión alcanza su brillo máximo y se desvanece en cuestión de días, mientras que una supernova puede tardar semanas o incluso meses en disiparse por completo. Y la última diferencia: estas explosiones azules también pueden ser mucho más brillantes. Se considera que estos objetos misteriosos son el fenómeno óptico más brillante conocido en el universo. Pero a diferencia de una supernova normal, se piensa que no hay elementos radiactivos que alimenten esta luminosidad. Así que eso significa que la energía debe provenir de otra parte. Pero la pregunta es, ¿de dónde? Este es solo uno de los misterios que los científicos aún están tratando de descifrar. Ha habido una intensa investigación desde que el evento fue observado por primera vez, y 15 telescopios alrededor del mundo están buscándolo de forma constante. Desde 2018, estas explosiones extremas han sido detectadas cerca de una vez al año. Por lo tanto, aunque son raras, no son increíblemente infrecuentes. Existen varias explicaciones posibles para la existencia de estos eventos. Tal vez la más aceptable sea que se trata de un cadáver estelar, es decir, lo que queda cuando una estrella deja de existir. Así que estamos considerando 2 principales sospechosos aquí. Podría ser una estrella de neutrones o un agujero negro que produce emisiones cercanas a la velocidad de la luz. La teoría es así. Hay una estrella masiva, mucho más grande que aquellas que producen supernovas regulares. Luego, comienza a colapsar. Se esperaría que tal evento ciertamente deje un agujero negro. Supongamos que esta estrella masiva no está lista para abandonar el universo de una manera tranquila. En su lugar, crea un disco giratorio alrededor del agujero negro compuesto de gas, polvo y otras materias. Como si importara. Este llamado disco de acreción puede expulsar corrientes de material a velocidades increíblemente altas, casi como poderosos chorros cósmicos. Y eso podría ser exactamente lo que vemos como esos repentinos destellos de luz. De nuevo, es solo una teoría. ¿Qué es exactamente lo que desencadena estas explosiones? Sigue siendo un misterio, y se necesita mucha más observación y análisis. Los expertos creen que explicar una rareza semejante es un tesoro científico. Después de todo, estamos hablando de un cadáver estelar que no está simplemente ahí. En realidad, es bastante activo. Desde que se avistó este evento por primera vez, todas las ocurrencias similares que nuestros telescopios han captado se han producido en el mismo lugar. Es decir, las explosiones siempre ocurrieron en los brazos espirales de diferentes galaxias. Pero el año pasado, las cosas cambiaron.
El telescopio espacial Hubble dejó sin palabras a los científicos en abril de 2023, cuando captó por primera vez este mismo tipo de extraña explosión, pero en medio de la nada. Bueno, no sucedió dentro de una galaxia como se suponía. Ocurrió en el espacio, entre dos de ellas. Más precisamente, a unos 50.000 años luz de una gran galaxia espiral y a unos 15.000 años luz de una pequeña. Este evento es conocido hoy como el Finch. ¡Oh, genial! Así que, cuando finalmente estábamos acercándonos a encontrar algunas respuestas, la ubicación inusual del fenómeno Finch vino a arruinarlo todo de nuevo. Entonces, tal vez haya otra explicación para ello. La especulación comenzó poco después del descubrimiento. Una idea es que podría haber sido una colisión entre dos estrellas de neutrones que viajaban muy lejos de sus galaxias anfitrionas. Estas dos podrían haber estado girando una hacia la otra durante miles de millones de años. Y cuando colisionaron, produjeron una llamarada más de 100 veces más brillante que una supernova normal. Para que esta hipótesis sea correcta, una de estas estrellas de neutrones tendría que estar altamente magnetizada, lo que amplificaría la explosión. Otra posibilidad es que la explosión haya sido una estrella desgarrada por un agujero negro con una masa entre 100 y 1000 veces la del Sol. Aunque todavía tenemos muchas dudas, una cosa es segura. El Finch es un evento transitorio óptico azul rápido. Excepto por la extraña ubicación donde ocurrió, tiene todas las demás características para ser clasificado como tal. Es súper brillante, como yo, y súper rápido, y su origen es súper difícil de explicar. Además, los datos del telescopio Gemini Sur, el observatorio de rayos X Chandra y el radiotelescopio Very Large Array lo han confirmado. Añadir esta última información solo hace que sea cada vez más difícil para los investigadores encontrar algún tipo de patrón en todo este evento. El Finch no es el único evento peculiar en su categoría. Regresemos al año anterior, a 2022. En septiembre se avistó una explosión azul y se ganó el apodo de Demonio de Tasmania. Al igual que las anteriores, este estallido azul apareció y desapareció rápidamente. Entonces, ocurrió algo misterioso. Exactamente 100 días después, los observadores que aún seguían el fenómeno recibieron un regalo de Navidad adelantado. Observaron otro resplandor y fue tan brillante y fascinante como el original. ¡Espera! Entonces, estamos hablando de dos explosiones similares y extrañas que ocurrieron en el mismo lugar y próximas en el tiempo. Esto fue una novedad. Rápidamente, 13 telescopios alrededor del mundo tenían todos los ojos puestos en el evento del Demonio de Tasmania, incluido uno equipado con una cámara de alta velocidad. A lo largo de 120 días lograron capturar otros 14 pulsos de luz irregulares. Eso fue ciertamente asombroso, porque demostró que, en lugar de aparecer una vez y desvanecerse como se esperaba, el Demonio de Tasmania continuaba explotando con energías similares a las de una supernova una y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Puedes imaginar tal poder? Este escenario aún intriga a la comunidad científica porque empuja los límites de la física. No solo por la producción de energía tan extrema, sino también por las explosiones de corta duración. Por cierto, sus destellos duran de 10 minutos a aproximadamente 4 horas. Créeme, en la escala del universo se considera súper rápido. Esta fue la única vez que se observó una temporada extendida de este evento. Sin embargo, después de reflexionar, la comunidad científica dividió sus opiniones al respecto. Por un lado, el Demonio de Tasmania podría haber sido un evento totalmente único y singular. Por otro, tal vez fue solo la primera vez que nuestros telescopios lo captaron desde un ángulo más frontal. Para comprender mejor lo que está sucediendo, los científicos aún necesitan observar muestras más grandes del fenómeno. Todas las esperanzas están puestas en el próximo observatorio Vera C. Rubin que actualmente está siendo construido en Chile. Tendrá un telescopio de 8 metros de ancho acoplado con la cámara digital más grande del mundo jamás fabricada para este propósito. Según la NASA, esta tecnología podría finalmente darnos algunas respuestas sobre estas explosiones azules. Podemos esperar tiempos emocionantes por delante, ya que esto podría ser el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra comprensión de la evolución estelar.
Probablemente existan unas 36 civilizaciones en la Vía Láctea y más de 170.000 millones de galaxias en el universo observable. Las condiciones para la vida están presentes en todo el espacio. Entonces, ¿dónde está todo el mundo? El físico nuclear Enrico Fermi formuló exactamente esta misma pregunta durante una pausa para el almuerzo con sus colegas en 1950, lo que llevó a una de las paradojas más inquietantes del universo. Aunque hay una gran probabilidad de que existan civilizaciones extraterrestres, aún no hemos encontrado ninguna evidencia clara de ellas. Una posible explicación proviene de la hipótesis del zoológico. Sugiere que las sociedades extraterrestres avanzadas existen y saben quiénes somos y dónde estamos, pero eligen mantenerse ocultas. Están observando comportamientos humanos peculiares como si estuviéramos en algún tipo de parque de vida silvestre cósmico, pero sus intenciones podrían ser mucho más oscuras. Si eres un fanático de Star Trek, probablemente recuerdes la regla principal para los miembros de la Federación. Los oficiales de Starfleet no deben entrar en contacto con especies que no estén avanzadas para evitar interferir con su desarrollo, incluso si eso significa arriesgar sus propias vidas. Aunque es ficción, esta regla capta perfectamente de qué se trata la hipótesis del zoológico. Los seres de otros rincones del universo ven nuestro planeta como un zoológico cósmico. Pueden observarnos cepillándonos los dientes por la mañana o paseando a nuestro perro, pero nosotros no podemos verlos a ellos. Según esta teoría, las formas de vida no terrestres mantienen deliberadamente distancia con nosotros, adhiriéndose a una política de no intervención en el vasto vecindario cósmico. Es como si todos esos seres superinteligentes acordaran que necesitamos tener la libertad de dar forma a nuestro propio futuro y a nuestro destino, siguiendo un camino de desarrollo sin contaminación externa. La idea es que estas civilizaciones avanzadas podrían estar unos 500 millones de años por delante de nosotros, lo que explicaría por qué no hemos visto señales de ellas. Y quizás sea mejor así, ya que los humanos podrían algún día ser destruidos o incluso asimilados por este nuevo poder cósmico, al estilo de Día de la Independencia. Por mucho que actividades como ir a un museo de arte puedan ser interesantes para nosotros, probablemente a los extraterrestres no les emocione demasiado vernos contemplar la pintura de la Mona Lisa durante horas. Las culturas interplanetarias podrían estar más interesadas en comprar entradas para observar tranquilamente cómo estamos desarrollando nuevas tecnologías como satélites ultramodernos. Según la teoría del zoológico, no pueden contactarnos hasta que alcancemos un cierto nivel de desarrollo. Así que mejorar nuestra tecnología y sabiduría podría ser la única forma de demostrarles que somos maduros y ya no necesitamos su paternalismo espacial. Hay un par de razones por las que es difícil creer en la hipótesis del zoológico. Está bien, los extraterrestres podrían no visitarnos o contactarnos porque no somos lo suficientemente avanzados, pero es difícil explicar por qué ignoran todos nuestros intentos de comunicación. Aunque los cuidadores del zoológico hagan todo lo posible para no interferir con la vida de los animales, apuesto a que no podrían ignorar a un oso hablando en español alto y claro sobre su deseo de comunicarse. Por eso los humanos no cesan en su empeño de provocar alguna reacción de los habitantes de otros planetas usando señales de radio. En el año 2017, en un valle ubicado 13 kilómetros al sureste de la ciudad noruega de Tromsø, una antena de radar transmitió música electrónica especialmente compuesta para posibles oyentes intergalácticos. La audiencia objetivo estaba en GJ273, también conocida como la estrella de Luyten. Es una enana roja situada a 12 años luz de nuestro sistema solar. Dado que las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, tendremos que esperar más de 2 décadas antes de buscar una respuesta. Pero el problema principal con las ondas de radio es que no sabemos dónde buscar, y las civilizaciones podrían estar hasta 17.000 años luz de distancia. Además, ignoramos cuál es la frecuencia de radio que utilizan los extraterrestres para comunicarse. Aquí en la Tierra utilizamos el espectro radioeléctrico para enviar señales al universo, asumiendo que lo que funciona para nosotros podría ser un método común para otras civilizaciones, pero en realidad podría considerarse una técnica un tanto anticuada para otros seres.
Es por eso que los proyectos actuales están buscando tecnoseñales, que son signos de actividad tecnológica de los extraterrestres, como luces de una ciudad, paneles solares, megaestructuras o satélites artificiales. Otra posible pista es estudiar las atmósferas de los planetas que orbitan alrededor de estrellas cercanas, ya que una civilización avanzada podría estar alterando su atmósfera con diferentes gases, lo que haría posible detectarla. Luego de décadas de observaciones, aún no se han hallado civilizaciones extraterrestres avanzadas, pero eso no significa que no existan. Aún ampliando los campos de búsqueda, las probabilidades son mucho más pequeñas que las de ganar la lotería, con aproximadamente una en 3.000 millones de posibilidades de encontrar una civilización avanzada a una determinada distancia de la Tierra. Quizás las criaturas espaciales están respondiendo a nuestros intentos de comunicación, pero de una forma que no podemos entender. El universo ha existido por más de 13.000 millones de años, mientras que los humanos aparecieron hace solo 200.000 años, es decir, el 0,001% de la vida del universo. Es como si todavía estuviéramos aprendiendo a hablar, mientras que otros seres superinteligentes podrían estar enviándonos mensajes que se pierden en la traducción. Seguimos esperando que un enorme ovni aterrice en la Tierra y que de él salga E.T. verde con enormes ojos, pero olvidamos que nuestros vecinos intergalácticos podrían estar más interesados en construir nanotecnologías para vigilarnos. También podrían estar intentando comunicarse usando neutrinos, que son partículas subatómicas con una masa extremadamente pequeña que podrían atravesar sin esfuerzo nuestro planeta sin ser detectados por nuestros dispositivos tecnológicos actuales. La hipótesis del zoológico tiene otro problema. Es bastante difícil creer que, de todas las civilizaciones que supuestamente existen en el universo, todas decidieran no contactarse con los humanos. Para que esto ocurra, tendría que haber un gran sentido de estructura, con una inteligencia superior que funcione como el jefe del universo, dando órdenes directas y estableciendo reglas claras para mantenernos aislados. Pero estamos hablando de miles de millones de posibilidades para la vida, ¿verdad? Más civilizaciones significan que hay más posibilidades de una violación de esta regla de no contactarnos. Por lo tanto, lo más probable es que al menos un planeta independiente esté tan desesperado por encontrar vida en el universo como nosotros. Algunos científicos también creen firmemente que si tal vida avanzada hubiera colonizado la Tierra y muchos otros planetas, ya lo sabríamos. La hipótesis del zoológico tiene otras dos variaciones que son aún más aterradoras. En la hipótesis del laboratorio, nadie se comunica con nosotros porque en realidad la humanidad está siendo sometida a experimentos y la Tierra es esencialmente un enorme laboratorio de ciencias. Criaturas de otros mundos podrían estar analizando las respuestas humanas a diversos desafíos de supervivencia, como tsunamis o enormes terremotos. En este caso, el acuerdo de no contacto entre todos los demás grupos espaciales tendría un poco más de sentido, ya que es en nombre de la investigación científica para el bien mayor, al menos para el suyo. La hipótesis del planetario, propuesta en 2001, sugiere que estamos viviendo en un universo artificial, en algún tipo de realidad virtual diseñada para darnos la ilusión de que el universo está vacío, cuando en realidad no lo está, pero no hay manera de probar esta hipótesis. Además de las teorías del zoológico, el laboratorio y el planetario, existe otra posible respuesta a la paradoja de Fermi. Nadie nos contacta porque los humanos están completamente solos en el universo. Esto se conoce como la hipótesis de la Tierra especial, y postula que ningún otro planeta podría tener formas de vida más avanzadas que las bacterias. Podríamos considerarnos bastante afortunados, ya que incluso un pequeño cambio en cualquiera de los parámetros orbitales de la Tierra, como la distancia al Sol o la velocidad de rotación, podría hacer que las condiciones sean demasiado extremas para los humanos o la vida en general. Pero de nuevo, es difícil creer que estamos solos en este vasto universo, así que volvemos a la misma paradoja. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Hay un megasol gigante en el centro de la Vía Láctea? Los científicos pensaban que sí durante un tiempo porque es el lugar más brillante de la galaxia. Tiene millones de estrellas concentradas en una pequeña área. Esta zona es el bulbo galáctico. El bulbo galáctico tiene millones de estrellas más por año luz que cualquier otra parte de la galaxia.
puede ser 10 millones de veces más denso que nuestra parte del vecindario. En algunos casos, las estrellas de esta región están a solo 5 días luz de distancia. Es como si hubiera otra estrella en nuestro sistema solar un poco más lejos que Plutón en una escala espacial. ¿Pero por qué este lugar es tan denso? Cuando se forman las galaxias, una gran cantidad de gas y polvo se juntan bajo la fuerza de la gravedad. Este material se acumula y con el tiempo forma estrellas. La gravedad y el momento angular se equilibran y entonces se empieza a formar un disco plano con un núcleo denso y abultado, bastante brillante. Las estrellas llevan vidas cómodas y una vez que llegan al final, colapsan bajo su enorme peso. Entonces se forma un agujero negro. Los agujeros negros adoran devorar todo a su alrededor y cuanto más comen, más grandes se vuelven. ¿Y qué lugar es mejor para una cena exquisita que el centro de la galaxia, donde todo el material espacial está concentrado? Entonces comienza a consumir el gas y el polvo circundantes, formando un disco de acreción. A medida que este material se desplaza en espiral hacia el agujero negro, se calienta y emite mucha energía, lo que hace que el centro de la galaxia sea aún más brillante. Es por eso que puedes encontrar tanto agujeros negros supermasivos como bulbos galácticos en el centro de todas las galaxias. El bulbo galáctico del centro de la Vía Láctea se asemeja un poco a una elipse. Ese es un bulbo clásico. Las estrellas allí no son como nuestro Sol. Se mueven en todas las direcciones y planos posibles. Además, todas se desplazan a diferentes velocidades. Así que la gravedad enloquece allí, y esto hace que el bulbo parezca una esfera o una elipse. Dado que fueron los primeros en formarse, contienen algunas de las estrellas más antiguas de nuestra galaxia. Pero también hay algunas regiones de formación estelar y muchas estrellas jóvenes y masivas que tienen menos de 100 millones de años. A medida que nos alejamos del centro, las cosas se tranquilizan un poco. Las estrellas comienzan a rotar uniformemente y se vuelven estables. En este momento, la Tierra se encuentra en uno de los brazos espirales de la Vía Láctea llamado Brazo de Orión, bastante lejos del bulbo galáctico. En nuestra parte del vecindario, las estrellas están a unos 4 o 5 años luz de distancia. Esto significa que la mayor parte de una galaxia es en realidad solo espacio negro y vacío. Nuestro agujero negro se llama Sagitario A estrella. Es un monstruo con una masa aproximadamente 4 millones de veces mayor que la de nuestro Sol. También tiene un tamaño de unos 51 millones de kilómetros, casi como la distancia entre Mercurio y el Sol. Pero no te preocupes, no está atrayendo a la Vía Láctea hacia su interior y no nos va a devorar. Estos agujeros negros son en realidad muy pequeños en comparación con toda la galaxia, así que solo pueden consumir lo que está a su alrededor. En este momento, muchas estrellas orbitan Sagitario A estrella. Y aunque emite una gran cantidad de energía, no podemos ver su luz desde la Tierra sin un gran esfuerzo científico. Pero ¿por qué no vemos el centro en sí? El bulbo galáctico es tan brillante que, aunque está a 26.000 años luz de distancia, deberíamos verlo resplandeciendo en nuestro cielo. Sin embargo, no es así. Resulta que todo se debe al polvo espacial. Hay mucho polvo entre nosotros y el núcleo, y absorbe la mayor parte de la luz visible. Solo podemos observar el núcleo galáctico usando otros tipos de luz, como la infrarroja cercana, rayos gamma, etc. La NASA tiene imágenes del núcleo en diferentes tipos de luz y muestran lo increíblemente brillante que es el centro sin el polvo que bloquea nuestra vista. Pero no todas las regiones brillantes están bloqueadas por gas y polvo. Por ejemplo, cuando observamos cúmulos densos como el Messier 13, las estrellas están tan juntas que parecen solo una mancha blanca. La mayoría de nuestros telescopios no pueden separarlas entre sí. La galaxia satélite M32, nuestra vecina cercana a la galaxia de Andrómeda, tiene alrededor de 84 estrellas por año luz. Es tan densa que las estrellas no pueden distinguirse ni siquiera con el telescopio espacial Hubble. Para hacernos una idea, nuestro sistema solar tiene una longitud de 2 años luz.
Veríamos alrededor de 168 estrellas fuera de nuestra ventana si estuviéramos allí. Nuestra estrella más cercana es Alpha Centauri. Está a unos 4 años luz. Si estuviera a solo un par de días luz de distancia, brillaría mucho más que la luna llena. Así que si de alguna manera lográramos sobrevivir en regiones de estrellas increíblemente densas, el cielo sería blanco todo el día. Pero es poco probable que podamos sobrevivir. A medida que nos acercamos al centro de la Vía Láctea, las posibilidades de encontrar vida se vuelven muy escasas. La gravedad de las estrellas está descontrolada con movimientos caóticos, por lo que apenas hay planetas alrededor. En esos planetas milagrosos, la radiación de los rayos cósmicos se dispara. Las explosiones de supernovas y las colisiones estelares cercanas se convierten en algo cotidiano, y todo el gas alrededor hace que sea prácticamente imposible respirar o incluso ver correctamente. Al mismo tiempo, a medida que nos alejamos más, hay menos estrellas alrededor. Elementos que son superútiles para la vida, como el carbono, el oxígeno y el hierro, son producidos por las estrellas, por lo que también disminuyen. El exceso de radiación es terrible, pero una radiación demasiado baja significa que no hay suficiente energía para que se produzcan reacciones químicas, como la fotosíntesis. Es por eso que, si hay vida extraterrestre, lo más probable es que esté en algún lugar en medio de las galaxias. Pero algunas galaxias obtienen su brillo de un llamado núcleo galáctico activo. Estas son regiones extremadamente energéticas ubicadas en el centro. Brillan mucho más que cualquier estrella imaginable, aunque, en su mayoría, solo dan luz en ciertas partes del espectro electromagnético. El brillo no proviene de las estrellas, sino del disco de acreción que hay alrededor de sus agujeros negros supermasivos. Cuando el material cae lentamente en un agujero negro, se acumula alrededor de él y crea este disco plano y giratorio de gas, polvo y otros materiales. Dado que la gravedad y la fricción allí son extremas, este disco se calienta y empieza a emitir enormes cantidades de energía. Además, este disco gira increíblemente rápido, casi a la velocidad de la luz. Debido a eso, las colisiones ocurren todo el tiempo y son muy poderosas. Liberan cantidades aún mayores de energía. La mayoría de las galaxias no tienen un núcleo activo, o AGN. Aquellas que sí lo tienen, como la galaxia M87, en la constelación de Virgo, se llaman galaxias activas. También hay diferentes tipos de AGN, como las galaxias Seyfert, las galaxias de radio y finalmente los ganadores de nuestra competencia de brillo espacial, los cuásares. Imagina cosas tan brillantes que pueden eclipsar toda la galaxia a la que pertenecen. Los cuásares son un tipo específico de núcleo galáctico activo, la forma más extrema y luminosa. Pertenecen a los agujeros negros supermasivos, los más grandes del universo. Los cuásares son como una combinación de varias cosas. Primero, son los discos de acreción más brillantes del universo conocido, debido a los agujeros negros gigantes que devoran todo a su alrededor. Pero tienen algunas características interesantes. Por ejemplo, poseen poderosos chorros de partículas que se disparan desde los polos del agujero negro casi a la velocidad de la luz. Estos chorros aumentan el brillo del cuásar, aunque solo pueden ser observados en longitudes de onda de radio. La energía que emiten es tan intensa que pueden verse a miles de millones de años luz de distancia. Sin embargo, el cuásar más cercano a nosotros está a 600 millones de años luz, así que no podemos detectarlo con telescopios caros. Entonces, cuando observamos una galaxia a través de un telescopio, normalmente vemos solo el núcleo más brillante, no las partes exteriores. Desafortunadamente, nuestros ojos no están hechos para ver cosas como el núcleo galáctico activo, así que estas estrellas son lo más brillante que podemos ver. Pero ¡qué vista más hermosa es! Los astrónomos han descubierto el agujero negro estelar más enorme observado en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Este monstruo es 33 veces más grande que el Sol y se encuentra a 2000 años luz de nosotros. Hasta hace poco, el mayor agujero negro estelar hallado en nuestra galaxia tenía alrededor de 20 veces la masa de nuestra estrella. En cuanto al agujero negro estelar promedio, es unas 10 veces más grande que el Sol.
Los científicos de la misión Gaia del Observatorio Europeo Austral detectaron el enorme agujero negro después de que una estrella comenzara a tambalearse mientras orbitaba en esa zona. El agujero negro recibió el nombre de Gaia BH3. La proximidad de este objeto espacial a la Tierra lo convierte en el segundo agujero negro más cercano jamás descubierto. El más cercano se llama Gaia BH1. Está ubicado a alrededor de 1560 años luz de nosotros. Este vecino, incómodamente cercano, tiene una masa 9,6 veces mayor a la del Sol. Esto significa que es mucho más pequeño que el agujero negro recientemente encontrado. Gaia BH3 se encuentra en la constelación de Áquila. Desde la Tierra parece tener la forma de un águila. Curiosamente, los astrónomos no esperaban encontrar un agujero negro de gran masa acechando tan cerca de la Tierra y sin ser detectado durante tanto tiempo. Bueno, tal vez podamos admitir que este agujero negro estelar es solo un pez pequeño en comparación con los agujeros negros supermasivos, como el que domina el centro de la Vía Láctea. Estoy hablando de Sagitario A estrella. Este gigante del espacio tiene una masa de 4,2 millones de veces la del Sol. Mientras que un agujero negro estelar se forma cuando una estrella colapsa, los gigantes supermasivos tienen sus propias maneras de ver la luz del día. Generalmente, son el resultado de fusiones de agujeros negros cada vez más grandes. Pero hablaremos de eso más adelante. Primero, un poco más sobre cómo se forman los agujeros negros estelares. Cuando las estrellas se acercan al final de sus vidas, generalmente se inflan, pierden gran cantidad de masa y se enfrían para formar lo que conocemos como enanas blancas. Se cree que agujeros negros estelares tan masivos como Gaia BH3 se forman cuando una estrella no contiene elementos pesados y no pierde tanta masa a lo largo de su vida. A tales estrellas se las llama pobres en metales. Luego, en lugar de enfriarse y convertirse en una enana blanca, esta estrella colapsa en un agujero negro. El compañero de Gaia BH3 es una estrella muy pobre en metales. Esto sugiere que la estrella que colapsó y formó BH3 también era pobre en metales. Los astrónomos conocen alrededor de 50 agujeros negros estelares en la Vía Láctea. Algunos agujeros negros son más grandes que otros. Como ves, el universo está lleno de agujeros negros que están esparcidos al azar a través de las galaxias. Otros, esos gigantes que conocemos como agujeros negros supermasivos, se encuentran en los centros de las galaxias. Mientras que los agujeros negros estelares suelen ser solo unas pocas veces más grandes que el Sol, estos monstruos espaciales pueden pesar desde 1 millón hasta 1.000 millones de masas solares. Pero aunque son mucho más pesados que nuestra estrella, están compactados en un área relativamente pequeña. Claro, en una escala cósmica, aproximadamente del tamaño de nuestro sistema solar. Algunos astrónomos piensan que los agujeros negros supermasivos podrían formarse por la colisión y el colapso simultáneo de varias estrellas, mientras que otros expertos afirman que estos objetos podrían haber comenzado a crecer hace varios miles de millones de años. Al principio, aparece una pequeña semilla en algún lugar del espacio, que luego aumenta gradualmente en masa hasta formar un agujero negro. Esta semilla lo hace a través del proceso de acreción, que significa acumular cada vez más materia a su alrededor. Además de la ausencia de datos precisos sobre la formación de los agujeros negros, también existe la paradoja de la información del agujero negro. Si tiene cierta masa, y como sabemos, estos objetos espaciales tienen mucha, entonces, según la primera ley de la termodinámica, debería tener una temperatura. Y de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, también debería irradiar calor. Stephen Hawking afirmó que se supone que los agujeros negros también emiten radiación. Hoy en día, este tipo de radiación se llama radiación de Hawking. Debería formarse en el límite de un agujero negro. Pero después de probarlo, Hawking señaló una paradoja. Si un agujero negro es capaz de evaporarse, parte de la información que contiene podría perderse para siempre. El problema es que la información contenida en la radiación térmica emitida por un agujero negro se degrada. No repite ninguna información sobre la materia que antes fue absorbida por un agujero negro. Tal pérdida irreversible de información contradice a uno de los principios básicos de la mecánica cuántica. Los sistemas físicos que cambian con el tiempo no pueden crear ni destruir información.
Significa que debemos estar pasando algo por alto. Tanto los físicos como los matemáticos han intentado con diferentes ideas, pero terminaron con resultados bastante extraños. Algunos incluso han afirmado que el universo podría ser holográfico. Esto quiere decir que el universo que conocemos y amamos es en realidad el resultado de algunas interacciones misteriosas en el límite infinitamente lejano. Te lo dije, los agujeros negros son muy extraños. Al mismo tiempo, hemos encontrado objetos espaciales que parecen tener las propiedades de los agujeros negros. Por ejemplo, observa esta imagen del agujero negro M87 estrella. Parece un objeto físico. Pero, ¿y si los agujeros negros no existieran en absoluto? Existe la idea de que los agujeros negros son en realidad estrellas condensadas de vacío gravitacional, o gravastares, una combinación de gravedad, vacío y estrellas. Esta teoría fue propuesta por primera vez en el 2001 por Emil Motola y Powell O. Masur. Ellos hipotetizaron que en un momento durante el colapso de una estrella grande, la intensa gravedad podría transformar su materia en un nuevo estado. Es similar a lo que ocurre cuando los átomos se enfrían a estados de energía tan bajos que empiezan a comportarse como un único superátomo. Cuando hablamos de gravastares, una estrella podría colapsar hasta el punto del horizonte de sucesos, o el punto de no retorno, y luego su materia se transforma en un nuevo estado. Ejerce suficiente presión hacia afuera para evitar que la estrella colapse en una singularidad que desafía las leyes de la física. En los gravastares, una capa indestructible, ultrafina, ultrafría y ultraoscura rodea el espacio-tiempo con fuerza. Este nuevo tipo de materia resulta ser muy duradera, pero también es un poco flexible, como una burbuja. Así que cualquier cosa que quede atrapada por la intensa gravedad de un gravastar y sea aplastada contra él, se destruye y luego se asimila en la envoltura de esta extraña estructura espacial. Uno de los beneficios de la teoría del gravastar es evitar esas caóticas paradojas relacionadas con la información y las singularidades. Pero aunque esta idea suena bastante genial, no explica los fenómenos que observamos. Y definitivamente hemos observado algo que se parece a los agujeros negros. Por otro lado, mira esta sombra. No es causada por el atrapamiento de la luz en el horizonte de sucesos. Es un fenómeno un poco diferente conocido como corrimiento al rojo gravitacional. Hace que la luz pierda energía cuando se mueve a través de una región con un campo gravitacional poderoso. Por lo tanto, potencialmente, podría ser un gravastar. Cuando la luz emitida desde las regiones cercanas a esos objetos alternativos llega a nuestros telescopios, gran parte de su energía ya se ha perdido en el campo gravitacional, lo que causa la apariencia de esta sombra. Y aún así, al igual que con los agujeros negros, todo se complica cuando añades rotación a la ecuación. Muchos expertos están seguros de que los gravastares no podrían permanecer estables durante la rotación. Pero espera, se vuelve aún más extraño. Hay sugerencias de que el interior de los gravastares podría contener una serie de capas más gruesas. A estas se las conoce como nestares, algo así como una muñeca mamushka. Por supuesto, estas teorías todavía no son perfectas. Los astrónomos aún tienen mucho trabajo por delante tratando de construir modelos funcionales. También existe la posibilidad de que tanto los agujeros negros como los gravastares existan. Pero entonces tenemos otro problema entre manos. ¿Cómo podemos distinguir entre los dos? Algunas teorías sugieren que estos objetos espaciales también deberían emitir una radiación gravitacional muy distinta. Esto nos permitiría averiguar si estamos observando un gravastar o un agujero negro tradicional. La Tierra podría estar al borde de un gran cambio. Los científicos han descubierto que cada 200 millones de años los cometas comienzan a llover sobre nuestro planeta. Esta lluvia de cometas cambia la apariencia de la Tierra, remoldea los continentes e incrementa la actividad geológica en todas partes. Estamos en el 20º ciclo, lo que significa que pronto llegarán nuevas transformaciones. ¿Por qué la Tierra tiene tectónica de placas activa y continentes a diferencia de cualquier otro planeta? Para descubrir la verdad, los geólogos decidieron investigar los cristales de zircón. A menudo encontramos estos diminutos cristales en las rocas. Son muy resistentes y pueden sobrevivir a procesos geológicos extremos que podrían destruir a la mayoría de los otros minerales.
Pero son geniales porque podemos usarlos para aprender cuántos años tienen las rocas. Estos cristales tienen algo de uranio, que con el tiempo se transforma en plomo. Al medir cuánto uranio se ha descompuesto en un cristal y cuánto queda, puedes determinar la edad del mineral. Entonces podemos usar este método para aprender mucho sobre la corteza y la historia de la Tierra. Recientemente los geólogos examinaron cristales de zircón de dos de los continentes y regiones más antiguos de la Tierra: el cratón de América del Norte en Groenlandia y el cratón de Pilbara en Australia Occidental. Resultó que las rocas de estos continentes pueden contarnos lo que sucedió en nuestro planeta durante el Eón arcaico de 2.800 a 3.800 millones de años atrás. Fue una era muy activa para nuestro planeta, cuando el magma, rico en elementos que nunca habíamos visto antes, perforó la superficie y emergió por primera vez. Este suceso cambió para siempre el aspecto de la Tierra. Y cuando los científicos los estudiaron, notaron algo más. Parece que hay un ciclo en el que cada 200 millones de años la Tierra empieza a formar una nueva corteza continental por alguna razón. Al explorar esto más a fondo, de repente se dieron cuenta de que esto podría deberse a un fenómeno cósmico. Nuestro sistema solar está ubicado en la galaxia Vía Láctea, justo aquí, en el brazo de Orión. Un brazo es un lugar que tiene muchísimas estrellas, gas y polvo. Hay varios brazos en la Vía Láctea, más grandes y más pequeños, y se extienden y se enroscan hacia afuera, haciendo que las galaxias se vean como espirales. Nos encontramos en un brazo menor, a unos 27.000 años luz del corazón de la Vía Láctea, donde hay un intimidante agujero negro llamado Sagitario A estrella. Pero nuestro sistema solar no se queda en un solo lugar. Se mueve a una velocidad vertiginosa de 240 kilómetros por segundo, que es como cruzar la Tierra 22 veces en una hora. Así como los planetas se mueven alrededor del Sol, el sistema solar rota alrededor del centro de la galaxia. Este periodo orbital se considera un año galáctico. Los objetos que están más cerca de Sagitario A estrella se mueven más rápido, la típica ventaja del carril interno. Pero los brazos grandes, los que están más lejos de nosotros, son mucho más lentos. Se mueven a una velocidad de unos 210 kilómetros por segundo. Eso equivale a unas 19 vueltas alrededor del ecuador en una hora. A causa de esta diferencia, el sistema solar se mueve dentro y fuera de los brazos espirales de la galaxia. Es como cuando los aficionados hacen la ola en un estadio. Esto deja una huella tanto en el sistema solar como en nuestro planeta. Existe una vasta y lejana región alrededor de nuestro sistema solar llamada Nube de Oort. Está a unos 7,4 billones de kilómetros del Sol. ¿Cómo viajar desde el Sol y regresar 50.000 veces? Bien, la nube de Oort está llena de cometas. Tal vez no lo sepas, pero son mucho más peligrosos para nosotros que los asteroides normales. Los asteroides vienen en diferentes tamaños y casi siempre solo son rocas con algunos metales. No tienen un gas resplandeciente a su alrededor. Solo se mueven alrededor del Sol en un cinturón principal de asteroides en algún lugar entre Marte y Júpiter. Y si el todopoderoso Júpiter con su loca gravedad no los detiene, a veces caen sobre nosotros y causan algo de caos aquí y allá. Pero un cometa es un objeto pequeño compuesto principalmente de hielo y roca. Cuando se acerca al Sol, se calienta y libera polvo y gas, y así se forma una nube luminosa a su alrededor llamada coma. Esto es lo que vemos como una cola mientras el cometa se mueve, y las consecuencias de su paso pueden ser extremas. Cuando completamos un año galáctico, los objetos helados de la nube de Oort son empujados hacia todos los planetas, y cuando entramos en los grandes brazos espirales de nuestra galaxia, comienza la tormenta. Los cometas son mucho más rápidos que los asteroides. Cuando impactan la Tierra, dejan huellas enormes y cráteres gigantes. La energía de estos impactos puede fundir grandes partes de la corteza y el manto terrestre. La roca fundida luego asciende a la superficie y flota. Al enfriarse, se solidifica y forma una nueva corteza. Con el tiempo, estos pequeños fragmentos de corteza pueden fusionarse y crecer a medida que se les adhiere más magma solidificado. A la larga, todo esto forma grandes continentes. Así que en un año galáctico, cuando los cometas empiezan a golpear la Tierra con mayor frecuencia, realmente cambian la estructura del planeta y ayudan a crear nuevas masas terrestres. Otra prueba de esto son los lechos de esférulas. Así es como llamamos a las diminutas partículas redondas formadas por el material expulsado durante los impactos. Cuando las observamos, también coinciden con el ciclo que mencionamos.
Las capas de esférulas se formaron exactamente cuando la Tierra se movía dentro de los brazos de la Vía Láctea. La mayoría de estas capas se crearon cuando nuestro planeta tenía poco más de 1.000 millones de años. Existen muchos ciclos que influyen en nuestro planeta. Por ejemplo, los ciclos de Milankovitch, que nos muestran cómo cambia la órbita y la inclinación de la Tierra con el tiempo. Esto afecta el clima del planeta, pero este nuevo ciclo de 200 millones de años está a una escala mucho mayor. Antes pensábamos que los continentes solo se formaban debido a cambios que ocurren en lo profundo de nuestro planeta. Y bueno, tal vez los asteroides también participen. Pero ahora parece que los continentes nacieron y se moldearon gracias a la propia Vía Láctea. Los científicos quieren estudiar estos depósitos antiguos para ver si esa teoría es cierta. Si es así, podría significar que nos estamos acercando a una gran actividad geológica. Los continentes podrían volver a remodelarse o incluso unirse para formar un nuevo supercontinente. Los continentes de nuestro planeta parecen piezas de un rompecabezas que encajan muy bien, como Sudamérica y África, y eso no es una coincidencia. Hace millones de años formaban un solo supercontinente llamado Pangea. Pangea era una masa terrestre llena de criaturas únicas, como el Tanystropius de cuello de jirafa, el Lystrosaurus sin dientes y el reptil Drepanosaurus. Pero el suelo debajo de nosotros siempre se está moviendo mientras flota sobre magma, como vegetales en una sopa supercaliente, y así Pangea se fue desintegrando. Sin embargo, no fue el único supercontinente en nuestra historia. Esta unión y luego separación ocurre con bastante regularidad, como con algunas parejas tóxicas. Normalmente sucede cada 200 a 600 millones de años. Así que todos nuestros continentes actuales se unirán de nuevo algún día. Lo llamaremos Pangea Próxima, Pangea Última o simplemente Amasia. Podría formarse durante el próximo año galáctico. Hay muchas teorías sobre cómo podría suceder. África tal vez se fusione con Europa y Australia podría moverse hacia el norte en dirección a Asia. La vida en Pangea 2.0 sería un desafío. Las personas probablemente tendrán piel oscura, así como el cabello y los ojos. Todos nos reuniríamos cerca del Ecuador y a lo largo de las costas porque el clima allí sería más agradable y tranquilo. El centro sería aterrador, caliente y seco, lleno de desiertos. Habría un idioma común y tradiciones compartidas. En general, un suceso así nos uniría más. Sin embargo, también significaría que si alguien comenzara a pelear, todos sufriríamos. Además, los posibles problemas de salud podrían afectar al continente entero. Y recemos para que esta vez no haya grandes asteroides, porque estaríamos condenados. Por supuesto, los movimientos de la corteza terrestre traerán muchos cataclismos. Pero tal vez los humanos ni siquiera vivamos en la Tierra para ese momento. El sistema solar está lleno de objetos misteriosos que vienen de todas partes. En octubre de 2017, investigadores de Hawái avistaron un objeto misterioso al que llamaron Oumuamua. Esto significa un visitante de una tierra lejana en hawaiano. O eso, o era una vaca realmente grande. Siguió una órbita de escape. Literalmente escapó de la atracción gravitacional de su planeta, como si lanzaras una pelota al espacio y nunca regresara. Eso significa que este objeto extraño llegó desde algún lugar fuera de nuestro sistema solar. Hubo toneladas de teorías sobre lo que era, desde un simple asteroide hasta una nave espacial extraterrestre. Los científicos incluso pensaron que era un trozo de hielo de nitrógeno de un planeta similar a Plutón. Su extraña forma solo aumentaba el misterio. Los grandes cambios en las curvas de luz muestran que este objeto podía ser alargado como un tubo o más plano, como un panqueque. Era diferente de todo lo que habíamos visto antes. El Oumuamua no se comportaba exactamente como un cometa o un asteroide. Los cometas son helados y forman colas brillantes cuando pasan cerca del Sol, mientras que los asteroides son básicamente rocas y no forman colas. El Oumuamua no tiene cola ni libera gas, pero tampoco es una roca común. Su superficie es muy brillante, casi como metal pulido. Cuando pasó cerca del Sol, aceleró como si fuera un cohete. Y no fue la gravedad del Sol la que le dio al Oumuamua este impulso repentino. Los científicos no están seguros de qué lo causó. Entonces, ¿quién es este visitante misterioso?
Después de años de estudio, los científicos ahora piensan que el Oumuamua es un cometa con hidrógeno congelado en su superficie. Este hidrógeno reaccionó con la luz solar, acelerando el cometa y cambiando su trayectoria. Es probable que el Oumuamua haya obtenido todo ese hidrógeno al estar expuesto a toneladas de rayos cósmicos durante mucho tiempo. A eso también le debe su agradable tono rojizo. Oumuamua era un visitante de un sistema solar joven y caótico donde las colisiones y migraciones ocurren todo el tiempo. Sistemas como estos a menudo lanzan muchos objetos pequeños. Podría haber sido expulsado por un planeta como Júpiter, cuya gravedad es tan potente que puede arrojar cosas enormes al espacio exterior. Lo mismo sucede frecuentemente con los cometas aquí. Oumuamua ya dejó nuestro sistema solar, aunque objetos similares nos visitan a veces, aproximadamente una vez al año. Para aprender más sobre estos misteriosos visitantes, los astrónomos planean enviar una sonda para perseguir a Oumuamua. Usaremos las órbitas de la Tierra y Júpiter para impulsarla lo suficientemente rápido como para alcanzar al cometa. Pero algunos de los visitantes inesperados se quedaron un poco más de tiempo. En octubre de 2019, el telescopio espacial Hubble de la NASA tomó una foto de un cometa azulado que dejaba tras de sí una estela de polvo y gas. En ese momento, ya se encontraba en el sistema solar, a unos 420 millones de kilómetros de la Tierra en algún lugar entre Marte y Júpiter. Vimos el resplandor del polvo que lo rodeaba, pero aún no podíamos ver su núcleo, ya que era demasiado pequeño. Bueno, pequeño es relativo. Mide unos 1000 metros de largo, la longitud de 9 campos de fútbol. En marzo de 2020, las imágenes del Hubble mostraron que un pequeño fragmento del cometa se desprendió del núcleo. Eso significa que el cometa está muy activo, a diferencia del Oumuamua. A medida que lo observamos más de cerca, descubrimos que el núcleo era una mezcla suelta de partículas de hielo y polvo. Su superficie también era muy común, con zonas ásperas y mantos suaves de escombros helados y polvorientos. El cometa fue descubierto por el astrónomo aficionado Gennady Borisov, así que recibió el nombre de cometa 2C Borisov. ¡Felicitaciones! Los científicos confirmaron rápidamente que provino de afuera de nuestro sistema solar. Este objeto ciertamente fue un turista entusiasta. Viajó a una velocidad vertiginosa de aproximadamente 177,000 kilómetros por hora, lo suficientemente rápido como para dar la vuelta al mundo 4 veces en tan solo una hora. Esta visita fue fascinante por varias razones. La mayoría de los cometas de nuestro sistema solar provienen del cinturón de Kuiper o de la nube de Oort. El cinturón de Kuiper es una región del espacio más allá de la órbita de Neptuno. Es como un gran anillo distante alrededor del Sol, lleno de objetos pequeños y helados. Todos ellos son restos antiguos de la época en que nuestro sistema solar aún era muy joven. La nube de Oort está mucho más lejos. Es como una burbuja gigante alrededor del sistema solar, también llena de objetos helados muy antiguos. La mayoría de los cometas de periodo largo provienen de allí. Pero, ¿de dónde vino el cometa 2C Borisov? Aún no lo sabemos con certeza. Los científicos piensan que se formó en otro sistema estelar que podría ser más joven o más viejo que el nuestro. Sería raro si hubiera una tercera opción, NASA. De todos modos, podría haber sido expulsado de su sistema de origen, al igual que el Oumuamua. Aunque el cometa 2C Borisov es demasiado pequeño para mantener su propia atmósfera, desarrolló una coma cuando se acercó al Sol. Coma es un nombre curioso para esa hermosa nube resplandeciente de gas y polvo que rodea el núcleo del cometa. Se forma cuando el calor del Sol hace que el hielo del cometa se vaporice, mientras libera polvo y gas al espacio. Este fue más amigable que Oumuamua y nos dio más tiempo para estudiarlo. Como resultado, aprendimos más sobre sus características únicas y fascinantes. Por ejemplo, nunca había interactuado con otra estrella. Pero, desafortunadamente, Borisov también tuvo que irse. Ahora, está en un camino que lo llevará de regreso al espacio interestelar. Sin embargo, hay muchos más visitantes por venir y puede que hayas oído hablar del siguiente. El Gran Cometa de 1996. Así llamamos al cometa Hyakutake. También fue nombrado en honor al astrónomo que lo descubrió, Yuji Hyakutake. En una hermosa coincidencia, fue descubierto en la víspera de Año Nuevo.
El 25 de marzo de 1996, este objeto pasó increíblemente cerca de la Tierra, a solo unas 0,1 unidades astronómicas de distancia, un poco más lejos que la Luna. Pasó sobre el Polo Norte. Esto lo convirtió en uno de los encuentros más cercanos con un cometa en 200 años. Era visible en todo el mundo, muy brillante y hermoso en el cielo, extendiéndose ampliamente. Y no se quedó solo una noche. Se hizo más y más visible durante marzo, convirtiéndose en uno de los objetos más brillantes en el cielo nocturno al final del mes. El cometa recién se desvaneció por completo a finales de mayo. Es un cometa de periodo largo, lo que significa que tarda miles de años en orbitar el Sol. La última vez que nos visitó fue hace unos 17,000 años, y ahora su periodo orbital ha aumentado a 70,000 años. Pero no te desanimes, hay otros cometas que iluminarán nuestros días y noches. Además, algunos objetos espaciales prefieren quedarse por más tiempo. Hay un asteroide difícil de pronunciar llamado Ka-Epaoka-Awela. Este nombre en hawaiano significa el travieso de Júpiter. Por suerte, los científicos tuvieron piedad de nosotros y lo apodaron BZ. Oye, hablando en nombre de todos los narradores, gracias. Es un pequeño asteroide, de solo unos 3 kilómetros de diámetro. Puedes deducir por su nombre que comparte una órbita con Júpiter. Pero hay un dato interesante. Se mueve en la dirección opuesta, lo que se conoce como una órbita retrógrada. Este asteroide tan peculiar fue descubierto en noviembre de 2014. Orbita alrededor del Sol durante unos 11 años y 8 meses, a veces pasando dentro y fuera de la órbita de Júpiter. Ha sido así durante al menos 1 millón de años y seguirá igual durante 1 millón más. Pero, ¿por qué se mueve de manera tan llamativa? BZ podría ser en realidad un inmigrante interestelar. Tal vez pasó por nuestro sistema solar hace unos 4.500 millones de años, alrededor de la época en que el Sol se estaba formando. Entonces, quedó atrapado por la gravedad, pero mantuvo su órbita opuesta. O tal vez vino de la nube de Oort. Si fue así, pues podría haber obtenido su extraña órbita del misterioso planeta 9, un planeta hipotético que se cree que existe en nuestro sistema solar mucho más allá de Neptuno. Este asteroide nos brinda información sobre la historia del sistema solar y cómo los materiales orgánicos pueden viajar hasta nosotros desde el espacio exterior. En todo caso, hay miles de objetos en nuestro sistema solar que provienen del espacio interestelar y permanecen aquí por diferentes periodos de tiempo. Pero a veces tenemos suerte y terminan enseñándonos mucho sobre lo que hay más allá del sistema solar.